Bendiciones, amados, pueden tomar sus asientos. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente en su casa, reflexionar sobre la palabra de Dios. Yo quisiera iniciar esta mañana haciéndote una pregunta. ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres? Si tienes lápiz y papel, me gustaría que tomaran sus notas. Y si tienes una moneda, me gustaría que la tuvieras a mano también. ¿Quién eres tú? Lo primero que nos viene a la mente es mi nombre. Yo soy Juan, soy Rosa, soy María, soy Pedro. Pero en el contexto de lo que vamos a estar conversando en esta mañana, la respuesta a esa pregunta es: tú eres la suma de todas las decisiones que has tomado hasta el día de hoy. Tu salud, quien tú eres en tu cuerpo, es el resultado de tus decisiones de alimentación del pasado. Quien tú eres espiritualmente hoy es el resultado de las decisiones que has tomado con relación al Señor desde que lo conociste hasta el día de hoy. Todos los días, cada momento, nuestra vida consiste en la suma de innumerables decisiones cada día. Nos levantamos, debemos decidir qué hacer. Voy a tomar un café, voy a tomar agua, voy a preparar un té, me voy a bañar. Hoy es domingo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en casa acostado viendo televisión? ¿Voy a prepararme para ir a adorar al Señor en la iglesia? Llegué a la iglesia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ponerme a hablar con el hermano? ¿Voy a ponerme en comunión y orar al Señor para que el Señor bendiga el servicio? ¿Qué voy a hacer? Decisiones. Estamos aquí ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar pendiente al celular? ¿Voy a pedirle a Dios que Dios me hable? ¿Qué voy a hacer? Son decisiones. Salimos de aquí, ¿qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a comer? Todo nuestro día consiste en innumerables decisiones que debemos tomar. Y en esta mañana nosotros vamos a ver la historia de un hombre, el primer hombre que nació en el planeta Tierra, y su nombre se llama Caín. Y a través de su historia nosotros vamos a analizar 4 decisiones, 4 caminos, 4 encrucijadas en las que él tuvo que tomar una decisión. Vamos a analizar qué decisiones él pudo tomar y cuáles decisiones tomó y a dónde lo llevaron esas decisiones. Él tuvo que tomar 4 decisiones y nuestro objetivo es vernos reflejados en su situación y ver qué nosotros hubiéramos hecho. Y para ello vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 4. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Mira, Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos para que tu palabra, Señor, halle una tierra fértil. Que la palabra, Señor, que hemos de recibir en esta mañana, Señor, no sea robada por el maligno, sino que pueda producir fruto al 100 por 1. Por Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 4. Dice la Escritura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera,
y decayó su semblante. Nosotros vamos a estar viendo 4 encrucijadas en las que Caín tuvo que tomar una decisión. Si alguien no sabe lo que significa la palabra encrucijada, no es más que cuando tú vas en un camino y te encuentras 2 bifurcaciones. Tengo 2 opciones. I have 2 choices. Puedo ir a la derecha, puedo ir a la izquierda. Tengo que tomar una decisión. Eso es una encrucijada. Y esta es la primera decisión que Caín debe tomar. Caín debe decidir si va a servir al Señor por obligación o va a servir al Señor por devoción. Desde que comienza el texto, lo primero que nos habla es de las decisiones que ellos tomaron. El texto arranca diciendo que Caín decidió ser labrador de la tierra y Abel decidió ser un pastor de ovejas. Y hasta este punto ninguna de esas decisiones ni es buena ni es mala. Fueron sus decisiones. Ahora el tema aquí es que ya sea como labrador de la tierra o ya sea como pastor de ovejas, ambos debieron decidir servir al Señor en lo que hacían. Ambos debieron decidir servir al Señor, no importa cuál haya sido la decisión de su profesión. Aquí tenemos entonces este escenario, 2 hermanos, 2 ofrendas y 2 enfoques diferentes. Caín eligió el camino de cumplir. Tengo que cumplir, hay que traer una ofrenda y trajo algo del fruto de la tierra, algo genérico, algo que no le costó, algo en lo cual él no tuvo que sacrificarse ni esforzarse. Caín escogió el camino de la obligación. Sin embargo, Abel, dice la Escritura, que trajo de lo primogénito de sus ovejas, y no solamente lo primogénito, dentro de lo primogénito buscó de lo más gordo. Buscó lo mejor, porque eso representaba el concepto que Abel tenía de Dios, su deseo de agradarle y la distinción que Dios se merecía. Abel escogió servir a Dios por devoción. Y yo quiero iniciar preguntándote, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Estás aquí hoy por obligación o por devoción? ¿Estás aquí porque te trajeron? ¿Estás aquí porque no pudiste quedarte en casa? ¿Estás aquí porque no tenía más nada que hacer? ¿O porque decidiste, yo voy a servir al Señor? Yo voy a la casa del Señor, yo voy a adorarle, voy a escuchar su palabra. La obligación fue el camino que escogió Caín y la devoción fue el camino que escogió Abel. ¿Qué camino estamos escogiendo nosotros? Cada vez que decimos, voy a la iglesia porque no tengo más nada que hacer, cada vez que doy a Dios algo de lo que me sobra, cada vez que oro a Dios solamente cuando lo necesito, estoy actuando en el camino de Caín. Sin embargo, cuando honro a Dios con mis primicias, cuando le dedico a Dios de mi tiempo de calidad, de mis talentos, de las cosas que tengo, cuando saco tiempo para adorarle y dedicarle tiempo a sus cosas, no solamente cuando lo necesito, sino porque Él se lo merece, estoy actuando como Abel. Miren este principio, como Pablo lo relata en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7, dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en el pasado, en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama a los que actúan como Abel. Dios ama al dador alegre. Y ese texto nos transmite esa misma idea que se presenta en el caso de la ofrenda de Caín y Abel. Caín debía tomar una decisión, Abel también tenía que tomarla. Ambos estaban en una encrucijada y tenían 2 opciones. Podían traer una ofrenda al Señor solamente para cumplir, o podían traer una ofrenda al Señor porque querían agradarlo. Dice el verso 5,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El texto inicia diciendo que Dios vio primero a Abel, vio su corazón, vio sus intenciones, vio sus pensamientos, vio su devoción, y luego entonces miró lo que Abel trajo. Pero también entonces cuando Dios va donde Caín, dice la Escritura que Dios vio a Caín, vio su corazón, vio su devoción, vio sus intenciones y luego vio la ofrenda y dice que no fue grato. Y el problema más que todo no era la ofrenda, el problema era el corazón de Caín y el corazón de Abel. Dice el Salmo 51, porque no quiero sacrificios, dice el Señor, ¿qué voy a hacer con los sacrificios? ¿No te agradan los holocaustos? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios necesita nuestros diezmos, necesita Dios nuestras ofrendas. ¿Qué va a hacer Dios con eso? Dios quiere de nosotros un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón dispuesto a servirle. ¿Estás sirviendo como Caín o estás sirviendo como Abel? Decía un novelista español, también las indecisiones se toman. También dejar de hacer algo es una forma de hacerlo. Y para ilustrar este principio lo voy a traer a algo más cotidiano. Recuerdan que en una reflexión anterior hablamos de cómo deben tratarse la pareja en el matrimonio. Y quiero utilizar ese mismo ejemplo para ilustrar este principio de cumplir o agradar, de hacer algo por obligación o hacer algo por devoción. Imagina que es el cumpleaños de tu esposa. Te levantas en la mañana, todo normal. Tu esposa se levantó primero que tú, pero se quedó acostada ahí con los ojos cerrados, esperando que tú te levantes, que le haga una bulla, que pase algo. Y ella está despierta hace rato, esperando que tú te levantes porque hoy es día de su cumpleaños. Y después que tiene media hora, ahí que ya me voy a levantar porque este hombre nada. El hombre se levanta, se va al trabajo y no se acuerda que ella cumpleaños. Eso es como 1000 maneras de morir. Luego a las 3 de la tarde le sale en Facebook, tu esposa cumpleaños, y él dice, estoy muerto. Sale del trabajo, se para en una tienda y compra algo. Compró lo mejor que podía. Compró una cartera y un perfume. Gastó la quincena en ese regalo. Llega a la casa. ¿Qué usted cree que va a suceder? La esposa lo va a recibir con los brazos abiertos. Oh, mi amor, qué cartera, qué perfume me compraste. Wow, tú eres el mejor hombre de la bolita del mundo. ¿Qué va a hacer ella? Y miró a Juan y a su ofrenda. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Tú no te acuerdas de mí? ¿No me tratas bien? Entonces hoy que es el día de mi cumpleaños, tampoco te acuerdas de mí y crees que porque compraste un regalo caro me vas a impresionar. No, lo miró a él, miró la ofrenda y dijo, pasa para acá la cartera, pero no estoy conforme contigo. Eso fue lo que hizo el Señor. Ahora imagínate entonces, ese fue Caín, ¿verdad? Así que actuó a Caín con la esposa. ¿Qué hace Abel? Voy a poner un ejemplo sin dinero, para que se entienda que eso no tiene nada que ver con dinero. No se trata de la ofrenda, se trata del corazón. Se levanta Abel en la mañana y dice, wow, mi esposa cumple años hoy.
Levantó a las 5 de la mañana. Y dice, bueno, a mí no me gusta el café, pero a mi esposa le gusta el café. Agarra, entra a YouTube y dice, ¿cómo hacer un café si usted no sabe? Abra la greca, échele 3 cucharitas de agua, échele el café y póngalo a hervir. Ya usted ve que yo no sé hacer café. Pero usted preparó su café, compró unos pancitos croissant para no tener que ponerse a cocinar, porque usted sabe. Y su esposa, ¿verdad? Que se levantó temprano y está despierta, pero tiene los ojos cerrados, nada más escucha los trastes en la cocina. ¡Clink, clink, clink, clink! Y deja caer una cuchara. Pues su esposa está contenta. Mi esposo se acordó que yo cumplo años. Entonces llega usted con su bandeja. Mi amor, buen día. Y ella está despierta, pero hace... Oh. Ay, mi amor, ay, qué sorpresa. Pero hace rato que ya está oyendo la cuchara en la cocina. Ay, mi amor, qué sorpresa. Ay, pero mira el cafecito que me preparaste y estos pancitos. Ahí no hay cartera, ahí no hay vestido, pero ella lo vio a él y a su ofrenda. ¿Cuál esposa usted piensa que se siente más agradada? La esposa de Abel. Ahí no se gastó un peso en esa casa. Pero compré la cartera, ¿eh? No se quede en el café. Pero básicamente se trata de eso. Se trata de cómo Abel se esmeró en hacer algo para Dios con devoción. Caín probablemente se levantó esa mañana y cuando vio a Abel que estaba preparando todas sus cosas y su ofrenda, dijo, ay, verdad que hoy es día de la ofrenda del Señor. Y dijo Caín, déjame ir a la despensa. Y dijo, bueno, aquí hay unas zanahorias, unas cosas, unas frutas. La echó en una funda y la llevó a la ofrenda al Señor. Abel no hizo eso. Abel tenía tiempo preparando esa ofrenda especial para el Señor. Por eso dice la Escritura, y cada día de la semana, cada uno traiga algo, según Dios lo haya prosperado en la semana y según Dios ha dispuesto en su corazón. O sea, hay una preparación previa cuando nosotros vamos a traer algo para el Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros sirviendo al Señor? Cuando vamos a hacer algo para Dios, ¿lo hacemos simplemente para cumplir o lo hacemos porque queremos agradarle? Segunda encrucijada. Caín entonces pasó la primera prueba. ¿Pasó Caín la primera prueba? No. Primera prueba, debía escoger entre servir con devoción y hacer algo para cumplir, y escogió hacer algo para cumplir. Prueba no superada. Bueno, pero vamos a darle otra oportunidad. Se presenta otra ocasión entonces y Dios le dice a Caín, Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió la de Caín, y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te ensañarás de él. Esa palabra que dice que Caín se ensañó significa que Caín ardió de ira, ardió en cólera, su rostro quedó totalmente desencajado. Y aquí Caín se encuentra con la segunda encrucijada. Caín debía decidir si iba a dominar sus emociones o iba a permitir que sus emociones lo dominaran a él. Caín debía tener la capacidad de dominar ese sentimiento de ira que vino a su vida cuando vio que su ofrenda no fue aceptada. Y el primer problema que encontramos aquí es que la pregunta sería, Caín, ¿por qué estás airado? Esa es la pregunta.
¿Por qué estás airado, Caín? Porque mi ofrenda no fue aceptada. Ahora la pregunta es, ¿trajiste la ofrenda de la forma correcta? ¿Preparaste una ofrenda digna para el Señor? La respuesta es no. Entonces tú no deberías estar airado, tú deberías estar avergonzado. Pero para usted sentirse avergonzado, usted tiene que tener vergüenza. Debe ser humilde. Pero Caín no era humilde, Caín era orgulloso. Y Caín entonces, en vez de sentirse avergonzado por él no hacer las cosas correctas, él lo que hace entonces es que se llena de ira. Y Dios espera que Caín pueda manejar ese sentimiento de ira, pero no lo hace. Y cuando Dios ve que Caín no maneja la ira, entonces Dios se acerca a Caín y le dice, bueno, déjame hablar con él a ver si lo hago entrar en razón. Y Dios le pregunta a Caín para que Caín reflexione y le dice, Caín, pero ¿por qué te sientes airado? ¿Por qué ha cambiado tu rostro? Tú tienes varios días que estás aburrido, no hablas con nadie, siempre estás guapo. ¿Qué es lo que te pasa? Y le da un dato adicional, le dice, Caín, si haces bien, vas a ser enaltecido. Pero si no actúas bien, el pecado está a la puerta. Pero aún en ese momento, tú lo puedes dominar. O sea, Dios le está dando el secreto, le está diciendo, oye Caín, no hay razones para que tú te sientas airado, pero si aún te sientes airado, aún tú tienes la posibilidad de dominar esa emoción y no permitir que ella te domine. Esa palabra, cuando Dios le dice que si bien hicieres, lo que está haciendo referencia es, si tú haces la voluntad de Dios, como dice la Escritura, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios le dice, si tú haces la voluntad de Dios, vas a ser enaltecido. Pero si no haces la voluntad de Dios, el pecado está a la puerta. ¿Cuál es la definición de pecado? No hacer la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces el pecado entra en acción en nuestra vida. Y esa palabra de que el pecado está a la puerta hace referencia a una palabra hebrea que significa posicionamiento. O sea, el pecado se está posicionando para atacarte, para destruirte, para acecharte y tomar control de tu vida. Ese texto lo que significa es, la voluntad de Dios, cuando tú la practicas, reduce, limita el poder del pecado en tu vida. Sin embargo, por el contrario, cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces el pecado toma fuerza. Dice Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo, transmitiendo esa idea, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a que obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Aquí tenemos entonces a Caín en un segundo escenario, donde Caín debe escoger si va a dominar su ira o va a dejarse dominar por ella. Y sabemos cuál fue la respuesta. Caín se dejó dominar por la ira. Y la pregunta entonces que quiero hacerte esta mañana, cuando las cosas no salen como esperas, ¿qué haces? Es muy fácil decir, pero qué Caín más insensato, mira cómo se dejó dominar por la ira. Él debió hacer tal cosa. ¿Y acaso nosotros en algún momento no nos dejamos dominar por la ira? ¿Por el orgullo? ¿Por la envidia? ¿O por cualquier otro sentimiento que pueda venir a nosotros? ¿Qué hacemos cuando esos sentimientos vienen a nuestras vidas? Depresión, ansiedad, temor, miedo, culpa. ¿Permitimos que esos sentimientos tomen el control de nuestras vidas? ¿O tomamos nosotros el control de nuestras emociones y las llevamos al Señor? ¿Qué hacemos?
Ustedes recuerdan que antes, cuando se tenía que tomar una decisión, se tomaba una moneda. Antes la moneda, no sé por qué le decían cara o cruz. Pues ya la moneda de ahora no tienen cruz. Ahora tienen una cara y un escudo. Pero bueno, vamos a entender que es cara o cruz. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a escoger o cara o cruz. ¿Qué significa escoger cara? Es actuar como Caín. ¿Qué hizo Caín? Demudó su semblante, cambió su rostro, no hizo la voluntad de Dios. ¿Qué otra opción tenemos? Llevar nuestras emociones a la cruz. Eso es actuar como actuaría Abel. Entonces, cada vez que sintamos esa emoción que viene a nuestro corazón, que viene a nuestra mente, pensemos, ¿qué voy a escoger? ¿Cara o voy a llevar esas emociones a la cruz? ¿Cara o cruz? ¿Qué pasó con Caín entonces en esta segunda encrucijada? También escogió mal, también falló. Y se encuentra entonces con una tercera encrucijada, y esa encrucijada es la encrucijada de la acción. Caín debía tomar una decisión. Había llevado la ofrenda no había sido grata. Por esa situación él se enojó, y ahora cuando se enoja entonces, esa ira acumulándose en su interior, dice que Caín llevó a su hermano Abel y lo llevó al campo y le dijo estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice P.K. Subban, la vida es como una partida de ajedrez. Cada decisión que tomas tiene una consecuencia. Siempre va a tener una consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala, pero cada decisión que tomas tiene una consecuencia. ¿Qué decides comer? ¿Cómo decides actuar? ¿Cómo decides vestirte? Cada decisión que tomas, hasta la más simple, tiene una consecuencia. Y estamos entonces en nuestra tercera encrucijada, donde Caín debe decidir si él va a construir o él va a destruir. Caín debe decidir qué él va a hacer con ese sentimiento de ira, si él va a edificar o él va a destruir. Y ya sabemos cuál fue su decisión. Él decidió destruir la vida de su hermano Abel. El problema no era Dios, el problema no era Abel, el problema era el corazón de Caín. Pero Caín entonces trata de resolverlo de la forma más sencilla para él. Déjame resolver el problema echándole la culpa a otro. No, porque es que Dios no acepta mi ofrenda, porque es que Abel es un chismoso. Abel lo que vive echándome cosas. Abel le vive metiendo chisme a Dios de que yo no hago las cosas que tengo que hacer. Y era como un conflicto normal entre hermanos. Pero Caín nunca tuvo la capacidad de ver el problema que había en él, sino que siempre veía el problema en los demás. ¿Conoce a alguien usted así que siempre el problema es de los demás? La culpa siempre la tiene el otro. Tal cosa sucedió porque el otro, y esto pasa porque el otro. Pero usted nunca lo escucha decir, yo me equivoqué, lo siento, perdona. ¿Por qué? Porque eso es tener un corazón como el de Abel. Pero el que tiene un corazón como el que lo tiene Caín, no tiene la capacidad de decir, me equivoqué, lo siento. Dice Proverbios capítulo 16, verso 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios capítulo 29 dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra.
El orgulloso no tiene la capacidad de reconocer cuando se ha equivocado. Ya vemos a Caín que ha tenido 3 decisiones que tomar, pero en ningún momento vemos que Caín ha dado su brazo a torcer. Se presenta la situación de la ofrenda, él trae una ofrenda que no era grata, pero no vemos que Caín dice, Señor, disculpa, la próxima vez lo voy a hacer mejor. No, esa ofrenda que trajo Abel. Eso fue por la ofrenda de Abel. Si la ofrenda de Abel no hubiera sido mejor que la mía hubiera pasado bien. O sea, el problema no es la ofrenda tuya que estaba mal, el problema es la ofrenda de Abel que era mejor. El problema está en tu corazón. Abel, lo siento, estoy hablando de este Abel. Pero más allá de eso, entonces, tiene una segunda oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo correcto, pero no lo hace, decide dejarse dominar por sus emociones, se deja controlar por la ira. Tiene una tercera oportunidad de hacer lo correcto, pero decide actuar mal y decide derramar sangre inocente matando a su hermano. Y hay un texto en Malaquías que habla de ese orgullo que hay en nosotros cuando dice la Escritura: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Mal yo, que yo estoy fallando, que yo no estoy viviendo con devoción, que yo no estoy haciendo las cosas que debo hacer. Yo ni cuenta me he dado. No te vas a dar cuenta. Porque el orgullo ciega el corazón del hombre. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, eso nos impide darnos cuenta cuando estamos actuando mal. Y yo te pregunto, ¿qué harías tú ante esa decisión? Te toca decidir edificar o destruir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a edificar una relación o vas a destruirla? ¿Vas a buscar la culpa en el otro o vas a aceptar tu responsabilidad? Y por si fuera poco, entonces, finalmente, Caín se encuentra con una cuarta decisión. La decisión de arrepentirse o justificarse. Dice Gillian Michaels, siempre que tomes una decisión importante, primero pregúntate si te acerca a tus objetivos o te aleja. Si la respuesta es más cercana, aprieta el regatillo. Si es más lejana, toma una decisión diferente. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y vemos aquí entonces en este escenario nuevamente, Dios viene y le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín entonces tiene aquí una oportunidad de oro que Dios le presenta para él tomar una actitud diferente y decir, lo siento Señor, hice algo malo con mi hermano. Pero no solamente no es capaz de reconocer que hizo algo malo, no es capaz de reconocer que mató a su hermano, no es capaz de reconocer que derramó sangre inocente, sino que es irrespetuoso, irreverente, como una persona llena de orgullo, y le dice a Dios, ¿qué sé yo de ese tipo? Yo no sé dónde está mi hermano. Eso es el problema mío. Pregúntale a Adán y pregúntale a Eva, ellos son su papá. Yo no sé dónde está mi hermano. Yo no tengo que estar cuidándolo. Pero usted sabe qué sucede. Tú debías ser el guarda de tu hermano, porque tú eras su hermano mayor. Pero no solamente él no reconoce que él debía ser guarda de su hermano, sino que actúa de manera irrespetuosa y le dice a Dios, yo no sé ni me interesa dónde está mi hermano. Como que Dios no sabe dónde está. Como que Dios no sabe, como dice más adelante, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En ese momento entonces, Caín entonces decide justificarse en vez de arrepentirse. Usa una respuesta evasiva, cínica y arrogante. Dice, eso no es mi problema, yo no sé dónde está mi hermano.
Y más adelante, cuando Dios entonces le da el castigo, él dice, Señor, pero grande es mi castigo para ser soportado. O sea, mi problema no es que yo maté a mi hermano Abel. El problema no es que yo no me he arrepentido. El problema es que el castigo es muy grande. Por eso hay algo que se llama arrepentimiento, que yo lo llamo el don del arrepentimiento, porque es un don. No sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que usted hace algo malo y usted sabe que debería sentirse mal por eso. Pero usted se siente mal porque no se siente mal. Y usted se preocupa porque tú dices, yo debería sentirme mal por esto. Y no me siento mal. Por eso yo digo que el arrepentimiento es un don. No podemos arrepentirnos siempre que queramos. Es algo que viene de dentro, es algo que produce el Señor, es algo que viene del interior del corazón. Y era el momento donde Caín podía corregir su primer error, corregir su segundo error, corregir su tercer error y arrepentirse. Pero él prefirió justificarse. Y hay un ejemplo muy palpable de este cuarto principio de dos reyes, dos famosos reyes de Israel que nos presentan cómo era el corazón de David y cómo era el corazón de Caín y cómo era el corazón de Abel. Y es el caso del rey David y el rey Saúl. El rey David cometió un pecado, cometió adulterio con una mujer, cometió adulterio y cometió asesinato. Pero ¿cuál fue la actitud de David cuando fue confrontado por el profeta Natán? Va Natán y le dice, y le hace una historia, le hace una anécdota y viene David y dice, pero ese hombre merece la muerte. Porque es muy fácil cuando nosotros vemos a Caín decir, pero Caín sí era malo. Pero nosotros actuamos como Caín muchas veces. No hacemos muchas cosas para Dios solo para cumplir. No dejamos que nuestras emociones nos dominen. No lo hacemos muchas veces. Entonces nosotros también actuamos como Caín. Solo que es más fácil ver a Caín ahora y decir, qué malo era ese hombre. Y entonces en esta ocasión, cuando David dice, ese hombre merece la muerte, y el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre, ¿qué dice David? Oh Señor, ten misericordia de mí. Y ahí escribió el Salmo 51. David se humilló, se llenó de cilicio, se cubrió de cilicio y se humilló hasta lo más que pudo. Porque él reconoció que había actuado mal. Pero ¿qué sucedió entonces con Saúl? Saúl recibió una orden del Señor. Comparemos ambos pecados, pero comparemos la actitud de ambos corazones. Saúl cometió un pecado porque Dios le dijo, ve y destruye esa ciudad y no dejes nada con vida. Pero dejaron vivo a lo mejor de los animales y trajeron también al rey de vuelta. Y cuando el profeta Samuel va y lo confronta a Saúl, entonces Saúl dice, no, pero no fui yo, fue el pueblo que lo dejó con vida. Además, a justificarse, eso lo hicimos porque esos animales estaban muy bonitos. Y tú sabes lo bien que iban a quedar esos animales cuando lo ofreciéramos en sacrificio delante de ti. Yo no quiero sacrificio, yo no quiero ofrenda, yo quiero que tú hagas mi voluntad. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl, al igual que Caín, lo que hizo fue justificarse. Él en ningún momento, cuando es confrontado por Samuel, dice, sí Señor, yo me equivoqué, sí Señor, debí matar los animales, sí Señor, no debí traer al rey, sino que él dice, Señor, eso no fui yo, eso fue el pueblo. Además, era con una buena intención. No, desobedeciste. Y viene entonces la palabra del Señor y dice, tú has sido desechado del reinado. ¿Y qué sucede entonces con David? O sea, comparen ambos pecados. David cometió adulterio, David mató a una persona, Saúl desobedeció una orden. Pero Saúl no tuvo la capacidad de arrepentirse y David sí. ¿Qué cuenta la historia al final de cada uno de ellos?
¿Cómo terminó Saúl? Suicidándose en batalla. ¿Cómo terminó David? Y la diferencia es que uno escogió justificarse y el otro escogió arrepentirse. ¿Y tú qué vas a escoger hoy? Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te dice, estás mal, eso que estás haciendo, estás mal, ¿qué vas a hacer? Sí, Señor, pero es que yo crecí así. Sí, Señor, pero es que mis padres. Sí, Señor, pero es que mi esposa. Sí, Señor, pero es que mis hijos. Deja de justificarte. Y aprende a decir, Señor, estoy mal. Me equivoqué. Perdóname. Lo hice mal. No lo vuelvo a hacer. De eso se trata. Son decisiones. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que tomar la decisión? ¿Vas a justificarte o vas a arrepentirte? Dice 2 de Corintios capítulo 7, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte porque no va acompañada de arrepentimiento. Hay personas que se sienten mal cuando hacen cosas malas, pero se sienten mal porque sienten culpa, pero no sienten arrepentimiento. Entonces, ay, yo me siento mal, me siento deprimido, me siento decepcionado, me siento que estoy down, pero no estoy arrepentido. No hay en mi corazón una actitud de cambio delante del Señor. El verdadero arrepentimiento es un don que Dios usa para llevarnos a la vida. Es un dolor que vale la pena porque nos lleva a la salvación y no al remordimiento. Así que nosotros en esta mañana hemos visto cómo Caín tuvo 4 oportunidades para escoger hacer la voluntad de Dios. Y en las 4 oportunidades escogió el camino equivocado. Cuando tuvo que decidir respecto a su adoración, escogió hacerlo por obligación y no por devoción. Cuando tuvo que transitar el camino de sus emociones, decidió dejarse dominar por ellas y no dominarlas. Cuando tuvo que transitar el camino de las acciones, decidió destruir en vez de edificar. Y cuando tuvo que afrontar las consecuencias, decidió justificarse en vez de arrepentirse. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a servir al Señor por obligación o por devoción? ¿Vas a dominar tus emociones o te vas a dejar dominar por ellas? ¿Vas a decidir edificar o destruir? ¿Y vas a arrepentirte o a justificarte? Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos tomar la decisión correcta. Que podamos, Señor, como lo hizo Abel, como lo hizo David, tener un corazón simple, un corazón sencillo, un corazón humilde, que tenga la capacidad, Señor, de reconocer cuando hemos actuado mal y cuando nos hemos equivocado. Permite, Señor, que podamos experimentar el don, Señor, del arrepentimiento. Que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nosotros y que cuando nosotros estemos frente a esa decisión, nosotros podamos escoger hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por Cristo Jesús.